Estamos listos. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy tu hermano Cristo José Moreno y este es el Ministerio Conéctate a Jesús. Un saludo para los que ya están conectados, para los que están esperando. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, le damos por permitirnos estar vivos el día de hoy. El mismo no era prometido, pero usted sea complacido en darnos vida. Nosotros, Señor, en agradecimiento queremos cumplir la gran comisión. Por ello, Dios, pedimos su dirección para que la predicación del Evangelio y las buenas nuevas se puedan dar según sea su voluntad y no la nuestra. Agradecemos, por Dios, por este ministerio y agradecemos por lo que temprano en la mañana o en algún momento del día sacan tiempo para escuchar esta grabación. Porque sí. Amén. Vamos a compartir pantalla. El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar de la serie Feliz para Siempre nuestro primer segmento. Vidas con objetivos. Estamos estudiando el paralelismo existente entre la vida de David y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es la tercera miniserie y lleva por David, el amigo de Dios. El tema para hoy, 31 de julio, es el material complementario, el Hijo de David. Material complementario número 1. Ayer día pudimos ver la introducción que nos regala el versículo de memoria o el versículo clave para este tema, que dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Inspirado por el Espíritu Santo, Mateo empezó su libro con una genealogía, pero no cualquiera, sino con la de Jesucristo. Y comenzó no solo con una genealogía, sino con una que revela algunos antepasados que la mayoría de la gente no le gustaría necesariamente tener entre los suyos. Primera parte. Un libro de Génesis. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mateo 1:1. Desde el comienzo o desde el mismo comienzo, Mateo llama a su obra un libro del griego biblos, que se puede significar o que puede significar un escrito sagrado.
un libro de la genealogía o de los antepasados de Jesús. De hecho, la palabra griega traducida como genealogía o generación viene de una palabra que puede ser traducida como Génesis. Por eso, se puede decir que Mateo comenzó su evangelio con un libro de Génesis. Así como en el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento comienza con el libro sobre la creación del mundo, y por ende el Nuevo Testamento, Mateo, y por ende el Nuevo Testamento mismo, comienza con un libro acerca del Creador mismo y de la obra de redención que solamente el Creador podía realizar. ¿Qué nos dicen los siguientes textos acerca de Jesús? El más conocido de todos, Juan 1, 1 al 3. Hebreos 1, 1 al 3. Miqueas 5, 2. Y Marcos 12, 35 al 37. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios. La imagen de su grandeza y majestad. El resplandor de su gloria. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible, el deseado de toda la gente. Sin embargo, la divinidad de Cristo no ocupa el lugar principal en el pensamiento de Mateo. En contraste con Juan, uno al 4. Que dice, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Quien inmediatamente escribe acerca de la deidad de Cristo antes de comenzar a tratar a los humanos de Jesús. Al lado, antes de tratar
antes de comenzar a tratar el lado humano de Jesús. Como aparece en el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En cambio, Mateo se concentra mucho en la humanidad de Cristo. Jesús como el hijo de David, el hijo de Abraham. Luego repasa desde Abraham el linaje de los antepasados humanos de Jesús hasta su nacimiento. Todo con el deseo de mostrar a los lectores de Jesús que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías predicho en las profecías del Antiguo Testamento. Por supuesto, la familia y los antepasados son importantes. Al mismo tiempo, en cuanto al Evangelio se refiere, nuestros padres o abuelos o cualquiera de nosotros, de nuestros antepasados, son irrelevantes. Entonces, ¿qué es importante aquí y por qué? Veamos Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Veamos Hebreos 1:1-3. Prólogo. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Vamos ahora a Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. Tus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Belén, casa de pan, aldea donde nació David. Efrata, mencionada para distinguir
esta Belén de otra en Zabulón. Revise Josué 19:15. El clan efrateo vivía en la primera, Ruth 1:2, lo que la conecta aún más estrechamente con David. El Señor que saldrá de ella y aparecerá a Israel, engrandecido hasta los confines de la tierra, supera el ámbito de la influencia de David. Los sacerdotes y los escribas comprendieron que el Mesías habría de nacer en Belén de Judea. Mateo 2, 3 al 6. Juan 7, 42. Da por sentado que el Mesías viene del linaje de David y de la aldea de Belén. El Mesías también remonta sus orígenes al inicio de los tiempos, de los días de la eternidad. Versículo 2. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad, Reina Valera contemporánea, anteriores a la creación. En pocas palabras, el Mesías es tanto humano como divino, idea que también aparece en Isaías 9, 6. Y cerremos este análisis con Marcos 12, 35 al 37. ¿De quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? La gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Veamos el capítulo 8, el versículo 29. Pero entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. El Cristo, del equivalente griego del testimonio de origen hebreo, Mesías, que significa ungido. En Marcos raras veces usa Jesús el título para referirse a sí mismo, posiblemente porque los judíos de su tiempo esperaban un Mesías que vendría como dirigente nacional y político para liberar a la nación del yugo romano. Jesús no quería perpetuar esa interpretación del Mesías para su misión. Hasta aquí
el estudio de hoy viendo el libro de Mateo, como el Génesis del Nuevo Testamento. Recuerden esta cita de Elena G. de White en el Desierto a la gente, la página 11. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Oremos. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias Señor por el mensaje de hoy. En esta serie, Vidas con Objetivos. Al analizar el paralelismo existente entre David como amigo de Dios y Jesús como hijo de Dios. Gracias Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una producción de seminarios y tutorías, Seminarios TISO y el Ministerio Conéctate Jesús. Estamos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que la pasen muy bien el día de hoy. Bendiciones. Les espero mañana para continuar estudiando Vidas con Objetivos. David, el amigo de Dios. Bendiciones.